te invito a ir a la Biblia, al Salmo 40, versículo 8. Te invito a que anotes todos los pasajes bíblicos porque van a ser muy importantes para tu vida. Salmo 48 dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. El anhelo del salmista de hacer la voluntad de Dios le hace bien a su vida, le hace bien a su corazón. Le complace hacer la voluntad de Dios. Este debe ser el anhelo de todos los creyentes, de todos los cristianos. Todos los que somos parte del pueblo de Dios tenemos que anhelar hacer lo que Dios quiere. Si hacemos esto, si logramos esto, vamos a tener una gran y poderosa victoria. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Así que vamos a ir primero a algunas enseñanzas, algo que es muy importante que sepamos con respecto a este mensaje. Primera enseñanza. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos del deseo, del plan y del propósito divino para nuestras vidas. Del deseo, del plan y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El deseo y el plan y el propósito que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos. Es muy importante entender que más allá de que sabemos que Dios es un ser poderoso, eterno, y que quizás está haciendo grandes obras, también nos está mirando. Y también, aún desde el momento que hemos sido concebidos, Dios ya tiene un plan, tiene un propósito y tiene un deseo para nuestras vidas. Dios ya ha diseñado, tiene un proyecto de vida. Ahora está si podemos realizarlo, si lo vamos a realizar. Y es lo que tiene que ver y vamos a compartir en esta palabra, en este mensaje. Puede suceder muchas veces que uno no tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. A pesar de que Dios tiene un deseo sobre nosotros, un plan divino, un propósito divino, los seres humanos, los hombres, las mujeres de este mundo no toman la decisión de hacer la voluntad de Dios. Por eso es muy importante, primero, saber que la voluntad de Dios es lo que Dios ha planeado, lo que Dios desea y el propósito que tiene pensado para cada uno de nosotros. Quiere decir que en este momento, cuando estás recibiendo este mensaje, Dios te está diciendo, yo tengo un plan, pero no para la humanidad, no para el mundo, sino para tu vida. Yo tengo un deseo para tu vida y tengo un propósito y se puede llevar a cabo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que decir, sí Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero llevar a cabo los deseos, los planes y los propósitos. Es muy importante la decisión personal. Es muy importante decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero tener en cuenta que Dios ha planeado algo de antemano. Dios tiene un propósito y Dios tiene un deseo. Es fundamental para nuestras vidas. Y que esto se puede llevar a cabo, es posible lograr hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir a algunas enseñanzas que nos va a dejar este mensaje. Su voluntad es que todas las personas sean salvas. Primero, tenemos que tener certeza, seguridad, de que Dios hay algo que quiere para todas las personas, para todas las almas de este mundo. Que todos se salven, que todos se salven. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, no tiene que estar la duda de, me voy a salvar, querés salvarme, querés bendecirme, querés cambiar mi vida. Bueno, es algo que está dentro de sus planes divinos, que todo el mundo se salve. Y vamos a la palabra, ¿qué nos dice
La palabra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. La voluntad de Dios es que todos se salven. Quiere decir que tenemos que tener seguridad que Dios nos abre sus brazos, nos acepta, nos recibe. Solo tiene que estar nuestra decisión de andar con Él. Cada persona que está en este mundo, perdido, cada persona que inclusive no cree en Dios, bueno, Dios para él ha diseñado un plan, tiene un deseo y tiene un propósito. Y lo recibe con los brazos abiertos para que Él sea parte de su voluntad. Sea parte, porque esto está dentro del proyecto divino, que todo el mundo se salve, Otra cosa que debemos saber también de la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Los cristianos se preguntan muchas veces: ¿cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Bueno, la mejor forma de hacer la voluntad de Dios, de llevarla a cabo, es tener un corazón agradecido. Siempre agradecer a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Agradecer a Dios por la vida misma. Agradecer por todo aquello que nos rodea, por nuestros seres queridos, nuestra familia, por la vida. Agradecer, tener un corazón agradecido, porque de Él depende todo. Él nos da todo y todo está en sus manos. Y fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando tenemos un corazón agradecido, cuando agradecemos por todo, estamos llevando a cabo la voluntad de Dios. A veces uno se cuestiona y cree que hacer la voluntad de Dios es algo complicado, difícil o tiene grandes desafíos. En este caso es algo que tiene que nacer de nuestro corazón. Es algo que tiene que salir de nuestro ser, ¿no? Y decidir hacer su voluntad. Con un corazón agradecido estamos llevando a cabo su voluntad. Esto es maravilloso. Por eso, cambiar la forma de ser de nuestro corazón. Cambiar la forma de expresarnos delante de Dios. Y siempre acercarnos primero con una actitud de gratitud. De tal forma que ahí estemos llevando a cabo su voluntad. Otra enseñanza. Su voluntad es que nos santifiquemos cada día. Si quizás estás en los primeros pasos como cristiano, recién estás aceptando el desafío de agradar a Dios, de hacer lo que Dios quiere, de llevar a cabo su voluntad. Bueno, aquí vemos algo que tenemos seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios. Cada día santificarte. Cada día ir apartándote de aquellas cosas que están mal por una decisión de querer agradar a Dios, de hacer su voluntad. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Quiere decir que hacer la voluntad de Dios es tomar una decisión de santidad. Y si estamos practicando algo que sabemos que a Dios no le agrada, apartarse de eso. En este caso habla de la sexualidad, pero también podemos dar una lista de cosas que sabemos que somos conscientes que a Dios no le agrada, que no están dentro de su voluntad, que sabemos que no están dentro de lo que Dios quiere. Entonces, es bueno tomar una decisión de santidad, de decir: yo me aparto de eso, yo lo dejo, yo salgo de esta situación, me aparto porque quiero hacer la voluntad de Dios.
Cuando tomamos estas decisiones, cuando tomamos la decisión de vivir en santidad, estamos llevando a cabo la voluntad de nuestro Dios. Llevando a cabo y haciendo lo que Dios quiere. Por eso, quizás si la pregunta ¿es difícil hacer la voluntad de Dios? Bueno, estamos viendo cosas que no son tan difíciles. Depende de una decisión en nuestras vidas. Decir, yo me quiero santificar. Voy a tener un corazón agradecido. Yo quiero agradar a Dios. Y entonces ahí estamos llevando a cabo su voluntad. ¿Qué más nos dice la palabra? Este mensaje. Cuando practicamos el bien, es su voluntad. Y vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra. También hacemos la voluntad de Dios cuando practicamos el bien. Aquí dice este pasaje bíblico que cuando hacemos cosas que son honorables, aún podemos hacer callar a aquellos que nos critican, aquellos que pueden atentar contra nuestra fe, contra aquello que nosotros creemos. Bueno, cuando uno hace el bien, practica el bien, aún deja mudo a los incrédulos. No tienen nada para decir. Y eso también es hacer la voluntad de Dios. Eso también es muy importante, hacer el bien. Cuando haces el bien, cuando haces el bien hacia el prójimo, hacia los demás, bueno, estás haciendo la voluntad de Dios. Eso nunca falla. Tenés la seguridad de que Dios te está respaldando porque estás haciendo lo que Dios quiere. Eso te da poder, te da autoridad. Estás con el respaldo divino porque hacemos lo que Dios quiere, hacemos su voluntad. Otra enseñanza, otra palabra de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios antes que la nuestra. Los que queremos hacer la voluntad de Dios tenemos que aprender a tomar decisiones. Y muchas veces vamos a tener que tomar una decisión de que la voluntad de Dios es más importante que nuestra voluntad. Y aquí tenemos en la Biblia el mejor ejemplo, Jesús. Jesús cuando estaba a punto de ir a la cruz del Calvario. Jesús estaba a punto de morir por todos nuestros pecados. Iba a pasar un momento terrible en su vida, iba a ser un gran esfuerzo. Y él en su corazón sentía su voluntad, la voluntad personal de Jesús. Era tratar de no pasar por esa copa, de pasar por esa prueba. Pero ¿qué dijo Jesús? Si vamos a la Biblia, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mateo, capítulo 26, versículo 39. Él se adelantó un poco más para orar y se inclinó, rostro en tierra, mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí vemos que sabía lo que se venía. Sabía que se venían tiempos difíciles. Sabía que lo que iba a pasar era terrible. Si podía evitarse, mejor. Pero no quería hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial. Cuando nos enfrentamos a diferentes dificultades o desafíos de la vida, o inclusive sueños, proyectos, todo aquello que tengamos en donde tenemos que tomar una decisión, bueno, también tenemos que orar de esta manera. Señor, tengo este sueño, tengo este proyecto, anhelo esto en mi corazón, quiero llevar a cabo esto en mi vida, pero no quiero hacer primero mi voluntad sino la tuya. Estar dispuesto a resignar nuestra propia voluntad con tal de hacer la voluntad de Dios. Quizás algún proyecto personal va a quedar en el camino con tal de hacer la voluntad de Dios, pero
tenemos la seguridad de que cuando hacemos la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede acontecer en la vida. Vamos a otra palabra. Hacer la voluntad de Dios es una elección personal. Es necesario saber esto, que cuando hacemos la voluntad de Dios no somos forzados por Dios para hacerla. Es una decisión que tomamos nosotros. Dios no nos va a obligar a llevar a cabo su voluntad. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios respeta cada una de nuestras decisiones. Sucede muchas veces que hay personas que toman la decisión de hacer la voluntad de Dios, pero al tiempo cambian de decisión. Y Dios va a respetar a las personas que toman una decisión diferente, abandonar la voluntad de Dios. Pero mientras tanto, cuando tomamos la elección de hacer lo que Dios quiere, es donde ahí tenemos el respaldo divino. Es ahí donde le damos la libertad y la oportunidad a Dios de poder obrar en nuestras vidas. Dios no va a intervenir en su voluntad en nosotros si no tomamos la elección de hacerla. Si no tomamos la decisión de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Eso lo vemos en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro podemos observar que cuando oramos, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Quiere decir que en el reino de Dios, en la presencia de Dios se hace la voluntad perfecta y divina del Señor. Pero aquí en la tierra hace falta personas que tomen la decisión, que tengan la elección de que se haga la voluntad de Dios. Por eso, en tu hogar, en tu familia, una buena oración es decir, Señor, que en esta casa se haga tu voluntad. Que venga tu reino y se haga tu voluntad. Unir voluntades, que un grupo familiar, que un matrimonio, que una pareja una las voluntades y decir, Señor, queremos como matrimonio, queremos como familia hacer tu voluntad. Te damos lugar a que en esta casa se manifieste tu reino y se haga tu voluntad. Y Dios va a comenzar a obrar en una forma poderosa. Dios se va a manifestar con poder. Por eso, para todos aquellos que están recibiendo esta palabra y tienen el anhelo de hacer lo que Dios quiere, bueno, le tenemos que dar lugar. Tenemos que decir, Señor, queremos hacer tu voluntad. Señor, abrimos nuestros corazones para que te manifiestes con poder. Y si hay algo que tenemos que resignar, si hay algo que tenemos que dejar a un lado, porque no te agrada, una decisión de santidad, una decisión en donde nos tenemos que apartar de algo que está mal. O quizás algo que tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestros sueños, con nuestros proyectos, pero Dios no está. Una buena decisión es decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Primero tu voluntad. En esta casa, en esta familia, queremos hacer tu voluntad. Y ahí es donde se manifiesta el reino de Dios. Ahí es donde Dios se manifiesta con poder y derrama grandes bendiciones, porque estamos dentro del plan, estamos dentro del propósito y dentro del deseo de Dios, el poder de hacer su voluntad. Vamos a otra palabra. Hacer todo con el entusiasmo de que lo hago para Dios. Este es un buen síntoma de que andamos dentro de la voluntad divina. Hacerlo con el entusiasmo de que es para Dios. También la palabra nos dice hacer todo para la gloria de Dios, para su gloria. Con esa fuerza, con esas ganas, con esa seguridad de que contamos con su respaldo. Cuando lo hacemos para Él, Él va adelante, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos libra. Es más,
La Biblia es clara cuando estamos dentro de su voluntad, cuando hacemos algo para el Señor, cuando estamos dentro de sus planes, propósitos y deseos. Si hay alguien que nos confronta, si hay un problema, si hay un gigante, ese enemigo está peleando no contra nuestras vidas, está peleando contra Dios. Está desafiando a Dios mismo. Quiere decir que el que va a dar la victoria, el que va a traer la solución, es Dios. Dios se va a encargar. Por eso tenemos que tener la tranquilidad de que cuando hacemos la voluntad de Dios, Él está con nosotros. Él pelea nuestras batallas. Cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos la victoria asegurada. Las puertas se van a abrir. No estamos solos, no peleamos con nuestras fuerzas, peleamos con las fuerzas de Dios, con las fuerzas del Espíritu de Dios. Otra enseñanza, cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, tenemos paz en nuestros corazones. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta si estoy dentro de su voluntad? ¿Cómo me doy cuenta si lo que hago está dentro de la voluntad de Dios? Bueno, aquí vemos uno de los síntomas. Tenemos paz en nuestros corazones. Cuando estamos dentro de su voluntad, tenemos seguridad de que Dios tiene el control de cualquier situación. Tenemos la certeza de que inclusive si estamos en medio de una tormenta, de una dificultad, tenemos la paz de que Dios va a tomar el control de esa tormenta. Dios va a calmar la tormenta. Tenemos la seguridad de que Dios va a actuar. Esto es maravilloso, esto es hermoso, saber de que Dios está. Por eso el síntoma es tener paz en el corazón. El síntoma es tener la paz del Espíritu Santo y saber que el que va adelante es Dios. Quiere decir que si tenés alguna duda de que si estás haciendo la voluntad de Dios, pero no hay paz en tu vida, bueno, es tiempo de reflexionar y ver si quizás el camino que estás tomando no cuenta con el plan, propósito y deseo de nuestro Padre Celestial. No está dentro de sus planes. Quizás es un plan personal, es un plan en donde no está Dios. Pero si ese proyecto, si en tu camino hay paz, bueno, Dios es el que toma el control. Dios va a derramar paz sobre nuestros corazones cuando hacemos su voluntad. Cuando andamos en su palabra, su Espíritu es el que inunda nuestro ser y nos da esa seguridad. Vamos a otra palabra. Para hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Esto es muy importante. Que anhelamos hacer lo que Dios quiere, tenemos que tener una manera de pensar flexibles. Tenemos que en nuestras mentes estar dispuestos a cambiar de posición, a cambiar de manera de pensar. Algo que es muy difícil para el mundo. La mayoría de las personas de este mundo son obstinadas y no cambian. Se quedan en una postura y no cambian nunca su manera de pensar. En cambio, los creyentes, todos nosotros que somos parte del pueblo de Dios y que queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos, que en donde Dios nos da una palabra, en donde Dios nos deja una enseñanza, en donde el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, ser dóciles y cambiar. Y tomar, reflexionar conforme al consejo de Dios y tomar una decisión. Por eso vamos a la Biblia, vamos a ver qué nos dice la Biblia en Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tenemos que permitir esto, que Dios nos transforme. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y
perfecta. Maravilloso. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo renueve, cambie nuestra forma de pensar, entonces ahí donde Dios puede operar y puede usarme para llevar a cabo su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es agradable, es buena, es perfecta, es lo mejor que nos puede suceder. La voluntad de Dios es algo maravilloso, es algo que si nos ocurre en nuestras vidas nos va a suceder algo que es perfecto, que es bueno y que es agradable. Hay personas que tienen temores de hacer lo que Dios quiere porque piensan que Dios les va a pedir algo que les va a desagradar. Aquí vemos en la palabra que cuando hacemos la voluntad de Dios es algo agradable. Cuando hacemos la voluntad de Dios es algo perfecto, perfecto, no puede fallar. Cuando estamos dentro de su voluntad no falla, no falla. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta y también es buena. Estamos haciendo algo bueno. Pero para llevar a cabo esto tenemos que renovarnos en nuestra mente. Tenemos que renovarnos en nuestra forma de pensar. Y es aquí donde tenemos que reflexionar conforme a esta palabra y comenzar a ver cuáles son aquellas cosas que quizás es tiempo de cambiar, de modificar. Quizás hay maneras, hay costumbres, hay algo que inclusive se hizo cultura en nuestras vidas, que sabemos que a Dios no le agradan o no están dentro de su voluntad, que sabemos que no son conforme a lo que Dios quiere. Bueno, es tiempo de renovarnos en nuestra forma de pensar. La Biblia cuando habla de nuestra mente, habla de que muchas veces puede haber en nuestros pensamientos ciertas estructuras, inclusive en creyentes, en cristianos, ciertas fortalezas que desafían aún a la palabra de Dios. Formas de pensar, maneras de pensar, que cuando queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que permitir que Dios comience a derribarlas, que Dios comience a deshacer esas fortalezas y nuestra manera de pensar se renueve, se transforme, sea renovada. Es muy importante lograr esto, es muy importante que por medio de la obra del Espíritu de Dios, que Él pueda transformar nuestra manera de pensar. Como dice aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que permitamos que el Espíritu Santo haga esta obra. Quiere decir que si no nos abrimos, si no tomamos la elección de andar dentro de su voluntad, bueno, el Espíritu Santo no va a hacer esta obra maravillosa. Pero si abrimos nuestro corazón, si abrimos nuestro ser y le decimos, Espíritu Santo, transformame, cambia aquellas estructuras que ya no sirven en mi vida. Cambia aquellas maneras de pensar que quizás no me han servido para llevar a cabo tu voluntad, para vivir una vida buena, para vivir una vida agradable y perfecta. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y ahí es donde damos lugar a que el Espíritu Santo haga esta obra y nos transforme. Y podamos entender y hacer lo que Dios quiere, su voluntad. Recuerde esta palabra. Dios tiene planes para nuestras vidas. Dios tiene planes para nuestra iglesia. Dios tiene planes para nuestra nación. Dios tiene planes para la ciudad donde vivimos. Dios tiene un plan. Solamente necesita de personas que le den lugar a que se lleve a cabo su voluntad. Dios tiene un deseo, como el mejor padre tiene buenos deseos para sus hijos. Dios tiene deseos para nosotros, tiene sueños, proyectos maravillosos que Dios ha deseado y desea que se lleven a cabo en nuestras vidas. Solamente le tenemos que dar el lugar, darle lugar al Espíritu Santo a que haga esta obra. Y tenemos también de parte de Dios un propósito. Quiere decir que cada habitante que está en este mundo, en este tiempo,
tiene un propósito para traer y resolver diferentes situaciones y necesidades que hay en el mundo. Un propósito dado por Dios. Quiere decir que aquí en el mundo no hay nadie que para Dios es una persona inútil o que no puede lograr nada. Eso es mentira. El mundo y aún el diablo ha puesto esto en la mente de muchas personas, que no sirven para nada, de que no tienen futuro. Eso es mentira porque Dios nos enseña en su palabra que Él tiene un propósito para todos nosotros. Y ese propósito es maravilloso y está dentro de su voluntad. Quizás si esta palabra tocó tu corazón, es tiempo de que le permitas a Dios y tomes la decisión de llevar a cabo su voluntad en tu vida. Por eso te voy a invitar a hacer una oración, a que en este momento recibas esta palabra, recibas este mensaje. Vamos a orar con toda la iglesia, con todo el pueblo de Dios. Vamos a orar porque tenemos seguridad de que la palabra de Dios tiene poder. Esto es como una semilla que entra a tu vida y va a traer fruto. Va a transformar tu vida. Va a cambiar tu vida por completo. Si quizás por alguna razón, por circunstancias que te rodean o diferentes situaciones que viviste en la vida, te hicieron pensar de que sos alguien que no tiene sentido para que viva, no hay sentido a la vida, no hay propósito, te sentís hasta inútil en este mundo, quiero decirte de parte de Dios que Él tiene un plan, un deseo y un propósito, y es su voluntad, es la voluntad, su voluntad, la voluntad de Dios para tu vida, y se puede llevar a cabo. Por eso vamos a orar, te invito a orar junto con los hermanos intercesores, los líderes, vamos a bendecir tu vida y vamos a bendecir este tiempo. Padre Celestial, con toda la iglesia nos unimos para declarar que abrimos nuestro corazón a tu palabra y damos lugar a que tu voluntad, Señor, tus planes, tus deseos, tus propósitos se lleven a cabo en nuestras vidas. Padre, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Que venga tu reino y se haga tu voluntad en cada hogar o familia que están recibiendo este mensaje. Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad en cada ciudad donde estamos viviendo. Señor, donde hay un hermano en este momento orando. Señor, que tu reino se establezca sobre su ciudad. En el nombre de Jesús. Y Padre amado, que venga tu reino y se haga tu voluntad poderosa en nuestra nación, en nuestra tierra. Y en la tierra y nación donde están aquellas familias recibiendo esta palabra. Señor, este es nuestro anhelo y te damos lugar para que se lleve a cabo el propósito divino. Bendecimos tu palabra y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios y bendita sea su palabra.